Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más donde analizamos las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. La semana pasada, tremendo debate alrededor de la propuesta de Gustavo Petro sobre pensiones. Pues prepárense, porque lo que viene en la campaña electoral son temas álgidos. Hoy vamos a discutir cuáles son las reformas que tiene que abordar el próximo gobierno y de las cuales nos tienen que hablar los candidatos, así no quieran hablar por el momento. Pero esta semana también estamos de fútbol, estamos felices, más o menos felices, viendo a ver si logramos clasificar. César, ¿qué pasa si no clasificamos? Así es, Mauricio, porque aunque parezca que es un tema netamente futbolístico, pues varios sectores de la economía se verían afectados en caso de que Colombia no logre clasificar al Mundial de Qatar, que esperemos que sí lo logre. Así es, en unos minutos vamos a ver el impacto económico si no logramos clasificar. Karen, mientras tanto, tú siempre pila con las finanzas personales. ¿Hace cuánto no haces transacciones en bolsa a través de tu teléfono? Bueno, Mauricio, en realidad es que siempre ha sido un tema complicado hasta hoy, porque salió una aplicación buenísima que permite comprar en menos de 5 minutos. Eso sí, tú eres el que tiene toda la información al respecto, ¿o no? Vamos a presentar una entrevista con Carlos Guayará, uno de los fundadores de TRI, una aplicación que está revolucionando el mercado bursátil para los clientes en Colombia. Y finalmente, nos interesa siempre ver cómo funcionan los mercados y vamos a ver cómo funciona el mercado del arte en Colombia, en concreto alrededor del arte pictórico, de la pintura. Todo esto en Impacto Económico, no se vayan que aquí empezamos. Mauricio ya mencionaba al inicio del programa el tremendo zaperoco que se formó la semana pasada por el tema de las pensiones. Sin embargo, esto es tan solo el comienzo de esta carrera electoral. Mauricio, ¿cuáles deberían ser esas reformas y esas propuestas en economía claves que debe emprender el próximo gobierno? Karen, en las campañas pasa algo muy paradójico. Por una parte, se supone que se deben tratar los temas serios de un país, pero por otra parte nadie los quiere tocar porque les parece que es bastante impopular. Reformas. Cada persona tendrá su set de reformas ideal. Yo creo que las fundamentales son las siguientes. Primero, la reforma pensional que estamos viendo en este momento, y es fundamental porque ustedes han visto, de cada 4 colombianos en edad de pensionarse, solo 1 lo logra, 3 andan sin ningún tipo de soporte. Es fundamental avanzar en eso. Siguiente reforma que creo que es clave, la reforma tributaria. ¿Por qué? Vamos a completar este año 3 años seguidos de un déficit fiscal de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, y eso es inmenso. Eso lo que hace es acumular deuda y Colombia no puede seguir en ese curso. Tenemos que hacer reforma tributaria. Y finalmente, Karen, una reforma que debe ir de la mano con las anteriores es la reforma laboral. En Colombia, 60% de la gente que está trabajando trabaja en condiciones de informalidad. De cada 10 trabajadores, 6 están sin un contrato formal, y eso es grave para las personas, para la productividad de la economía, pero también para el sistema de protección social, Karen. Mauricio, estas 3 reformas que tú has mostrado aquí son realmente claves. Es por eso que hay una iniciativa que toma relevancia actualmente y es de la Universidad de los Andes. Mauricio Reina nos tiene una entrevista sobre esto. Bueno, y justamente para entender la importancia de que los candidatos nos hablen de los problemas que hay que resolver, aunque eso sea medianamente impopular, tenemos con nosotros a Carlos Caballero, exministro de Minas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, columnista del periódico El Tiempo, un gran opinador de la economía nacional. Bienvenido, Carlos, a Impacto Económico. Gracias. Buenas noches, Mauricio. Bueno, Carlos, ustedes han sacado en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes un documento donde dicen aquí las distintas campañas se deben poner de acuerdo acerca de las reformas que hay que hacer, una especie de acuerdo sobre lo fundamental. ¿Por qué es importante ese acuerdo? Básicamente porque hay una enorme desconfianza entre las gentes, hay una falta de credibilidad terrible sobre las instituciones. La gente, hay un malestar social gigantesco, a pesar de que la economía haya crecido 10.6% el año pasado. Hay unos problemas que afectan dramáticamente a la gente, especialmente la informalidad. Entonces, la única manera de hacer unas reformas es buscando acuerdos, buscando unos consensos para que las reformas tengan legitimidad, para que sean aceptadas por la gente, porque de otra manera no se pueden hacer a espaldas del público sin que la gente les asigne credibilidad y legitimidad.
Carlos, hay algo muy interesante de lo que dicen ustedes y es que las campañas de distintas vertientes deberían ponerse de acuerdo entre sí sobre qué es lo que hay que hacer. Eso es bastante novedoso cuando cada cual tiene una propuesta de qué es lo importante y qué es lo prioritario. No, eso sería desde luego lo primero, que sobre todo cuando estamos hablando de las coaliciones, que hubiera unos acuerdos internos dentro de los mismos miembros de las coaliciones sobre el tipo de reformas que hay que hacer y simultáneamente o posteriormente unos acuerdos intercoaliciones, intercandidatos sobre el tipo de reformas que hay que hacer. Lo que pasa, Mauricio, en Colombia es que hay una gran cantidad de información, se han hecho toda clase de misiones. No tenemos un problema de falta de saber qué hacer, todos sabemos qué hay que hacer. Entonces, lo más importante es que los candidatos se pongan de acuerdo en eso que hay que hacer y lo puedan hacer. Bueno, Carlos, estamos en una coyuntura económica muy complicada, estamos en plena transición de salir de la pandemia, viene un cambio en el entorno internacional. ¿Cuáles son esas 3 reformas fundamentales que hay que hacer en este momento? De reformas estructurales, fundamentalmente hay que hacer una reforma laboral urgente. El país no puede seguir viviendo con 60% de informalidad y hay que hacer una reforma tributaria que esté coordinada con la reforma laboral y con una reforma pensional. Naturalmente es difícil hacer todo el tiempo, pero posiblemente toca comenzar por el tema laboral y tributario. Eso es lo más urgente. Bueno, ahí está el llamado de Carlos Caballero, exministro de Minas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, uno de los más importantes analistas de la economía nacional. A los candidatos, no les saquen el cuerpo a los problemas, pónganlos de frente a la gente y ayuden a que entre las distintas campañas y de paso, metiendo a la gente también en la solución, se planteen salidas que sean viables y que ayuden a esta economía. Carlos, muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y esta semana estamos todos expectantes, nerviosos, medio dudosos acerca de lo que puede hacer la selección Colombia esta semana y la próxima, a ver si finalmente vamos al Mundial o no. Creí, Karen, que te iba a ver con camiseta nueva de la selección Colombia hoy. Bueno, Mauricio, por cómo están las cosas para la selección, yo tengo esa compra más bien aplazada. Sin embargo, pues César nos tiene información al respecto. Así es, pues la venta de las camisetas es uno de los sectores que se vería afectado en caso de que la selección no logre clasificar al Mundial. Pero Mauricio, Fenalco hizo un estudio detallado de cuáles serían los sectores más afectados en caso de una eventual eliminación de la selección Colombia. Este es el impacto económico si la selección no clasifica. Aquí está la nota de César. Estamos logrando el sueño de Rusia 2018. El Mundial de Fútbol es uno de los espectáculos deportivos más importantes, pues el evento cuenta con los mejores jugadores en cada posición y solo se realiza cada 4 años, por lo que concentra la atención de millones de aficionados. Colombia no es la excepción y al ser un país en el que mucha gente es futbolera, hay quienes guardan la esperanza de que la selección Colombia logre clasificar en una eliminatoria que restando 2 fechas no le favorece. Y es que aunque parezca que este es un asunto netamente deportivo, la clasificación o eliminación del equipo nacional tendrá un efecto en la economía, teniendo en cuenta que Colombia logró clasificar a los 2 últimos mundiales, el de Brasil de 2014 y el de Rusia de 2018. Las cuentas son claras. Según un estudio hecho por Fenalco, negocios como bares y restaurantes aumentaron sus ingresos entre un 30 y un 40% durante el Mundial de Rusia, principalmente cuando jugaba la selección, a pesar de que algunos de los partidos se disputaron en pleno horario laboral. Precisamente los dueños de los gastrobares serían los más golpeados en caso de una eventual eliminación. La verdad, nuestros mejores días es cuando juega la selección. La gente es muy fanática de la selección, pero si la eliminan, pues obviamente tendremos una baja en nuestras ventas en esos días. El panorama para la selección es complejo, pues depende de otros resultados para clasificar y el golpe económico para la Federación Colombiana de Fútbol también se sentiría, pues dejarían de recibir $10 millones que destina la FIFA para los participantes.
Además, también habría consecuencias a futuro, porque será más difícil seducir a potenciales patrocinadores para el equipo nacional e incluso se podrían renegociar algunos contratos vigentes. Otros de los negocios que resultarían afectados por una posible eliminación serían los domiciliarios. Además, habría una reducción en la venta de camisetas, en la venta de etiquetes y paquetes turísticos para los aficionados que irían a Qatar, en la venta de televisores y una reducción en la distribución de cerveza, licores y refrescos en general. Y aunque no lo parezca, hasta las papelerías terminarían golpeadas, pues menos gente compraría el conocido álbum Panini. Así que ahora solo queda hacerle fuerza a la selección y encomendarse al santo de su devoción, para poder ver a nuestros jugadores enfrentándose a los mejores equipos nacionales del mundo y para que además el efecto del fútbol ayude a la reactivación económica. Lo digo porque la probabilidad de llegar al repechaje es del 3% y de pasar directamente es de solo el 1%. Estaremos atentos entonces a lo que ocurre con la Selección Colombia, pero sobre todo al impacto económico que esto puede tener en nuestro país. No se vayan, que después de este corte comercial vamos a tener una entrevista para que conozcan una aplicación que permite comprar acciones en menos de 5 minutos. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y hay una serie de emprendimientos que de pronto pasan por ciertos tropiezos, que logran superar esos tropiezos, de repente les llega una aceleradora, después les llega la inversión extranjera, mejor dicho, la gloria. Uno de esos es Tri con doble I, ustedes lo deben haber visto por allí. Y tenemos a uno de sus fundadores, a Carlos Guayará, quien además es director corporativo y de alianzas. Bienvenido, Carlos, a Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación. Un sueño cumplido realmente estar aquí ante tu audiencia y bueno, con el corazón a mil además por todo lo que viene pasando con la aplicación. Lo que viene pasando con la aplicación, empecemos por explicar qué es Tri, porque hay gente que conoce mucho esta gran epopeya que han hecho ustedes hasta llegar a donde están en este momento. Ahora nos cuentan planes de expansión en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, pero la gente del común quizás no sabe qué es Tri. Es una aplicacioncita de un teléfono que sirve para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Digamos que la misión que nosotros tenemos en Tri es democratizar la inversión en acciones para toda Latinoamérica. Para darte un poquito más de contexto, antes de Tri, para yo ir a invertir en acciones, tenía que ir físicamente hasta una comisionista de bolsa, con todos los dolores que eso representa a nivel de tiempo, esfuerzo, costos. Imagínate, para una persona, una ciudad intermedia de un pueblo era todavía más doloroso porque solo están las comisionistas de bolsa en las ciudades principales y no en todas. Tenía que llevar 50, 100 o 400 millones de pesos nada más para que me abrieran la cuenta. Con menos yo no podía entrar al mercado. Tenía que hacer operaciones de mínimo 1 millón de pesos. Entonces, imagínate en un país como Colombia, donde la propensión al ahorro es tan baja, donde los ingresos no son los mejores y donde más del 50% de la población se gana menos de un salario mínimo, pues pedirle a la gente que apostara el sudor de su frente de todo un mes en algo que además nunca había hecho y que no había educación, no había acceso, no había nada. Y por último, tú hacer una sola operación, independientemente del monto, te costaba desde 200.000 pesos. Entonces, esa serie de barreras eran las que tenían, digamos que, al mercado muy restringido. Realmente era un negocio que era construido para los ultra ricos del país, ni siquiera para los ricos. Y mira que eso es gravísimo, Mauricio, porque cuando tú investigas la historia económica de países como Estados Unidos, como Europa, como los tigres asiáticos, te das cuenta que la bolsa de valores local es uno de los principales motores de crecimiento económico. Entonces, algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar. La Bolsa de Valores estaba haciendo todos los esfuerzos que podían, pero nadie les estaba copiando a la idea y ahí es donde aparecemos nosotros. ¿Cómo se inició esta idea y cómo fueron esos tropiezos que tuvieron antes de llegar a un año glorioso, que fue el año pasado, si no me equivoco, por lo menos en lo que nos falta por ver? Claro que sí, miren. La aplicación tiene 3 fundadores, pero empezamos Esteban y yo. Esteban era un amigo de mucho tiempo, habíamos trabajado juntos en un fondo de inversión de Estados Unidos. Alguna vez quisimos comprar una acción en Colombia, nosotros trabajamos en el mercado internacional y aquí en Colombia fue imposible. Tuvimos que pedir un día del trabajo, patonearnos toda la 72 con séptima, que es donde quedan varias oficinas. No llevábamos tan poquita plata.
pero no llevábamos lo suficiente para cumplir los requerimientos. Entonces dijimos, wow, si eso nos pasa a nosotros, que conocemos la industria, que sabemos al menos a dónde ir, ¿qué le puede pasar a millones de colombianos que tienen ahorros, que necesitan ver dónde los ponen a rentar, pero hoy la bolsa tiene un montón de inconvenientes? Entonces ahí fue donde empezamos nosotros a pensar qué podíamos hacer. En paralelo, en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Robinhood, que hace lo mismo que hacemos nosotros y que cambió la industria de Estados Unidos siendo una industria tan grande. Entonces dijimos, hagamos el Robinhood para Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace Tri? Primera aplicación con vinculación 100% digital. No tienes que salir de tu casa, desde tu celular la descargas. En 2 minutos, 5 preguntas, creas una cuenta, además esto es muy importante para nosotros, con acciones y valores. Comisionista de bolsa con más de 60 años de antigüedad, regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera, por la AMB, que es muy importante porque en este mundo digital ahora hay un montón de aplicaciones, un montón de propuestas de inversión, pero tú no sabes al final a dónde se va tu plata. Y no, nosotros queríamos darle esa seguridad a nuestros usuarios de que su dinero iba a estar en las mejores manos. No tenemos mínimos de apertura de cuenta ni mínimos de inversión. Tenemos gente, Mauricio, que ha abierto la cuenta con 10.000, 50.000 pesos, son iguales de importantes para nosotros. Y esa comisión de 200.000 pesos que tenía normalmente la industria, la bajamos a 10.000 pesos masiva. Pero antes de llegar allá, fueron 2 años y 10 meses con la Bolsa de Valores, con Acciones y Valores, con la Superintendencia, desarrollando tecnología, porque al final esa bajada de costos la logramos porque muchos procesos que hoy por hoy hacen manualmente las firmas, nosotros las volvimos tecnología. El año pasado fue un año glorioso para ustedes. Consiguieron entrar en una aceleradora internacional que les ordena un poquito el negocio y fuera de eso consiguieron $5 millones de capital. Cuando entran a esa aceleradora, ¿cuál es el principal error que detectan los que los están asesorando? Creo que el ajuste principal, Mauricio, fueron 2 principalmente. Lo primero, un cambio en el chip. Es gente multimillonaria que busca impactar millones de personas. De hecho, tú no pasas a Y Combinator si tu empresa no tiene el potencial de valer mínimo $1 billón. O sea, puede ser una empresa increíble, pero si no vas a llegar a impactar a millones de personas en muchas partes, no pasa. Entonces fue como esa invitación a pensar en muy grande. Nosotros cuando nos presentamos estábamos pensando únicamente en Colombia, pues porque además con qué plata, con qué recursos. Y nos dijeron, wow, ustedes tienen que saltar ya a Perú, México, Chile, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué no están abriendo ya sus países? Entonces creo que ese cambio de chip nos aceleró a lo que hoy viene pasando en Tri. Nosotros hace 2 semanas lanzamos Tri en Perú, estamos muy cerca de lanzar Chile, ya tenemos primeros contactos en Bolivia, Ecuador y México. Entonces digamos que ese cambio sencillamente en la mentalidad fue la que nos llevó, digamos, a ser mucho más grandes. Gracias, Carlos Guayará, por habernos acompañado, uno de los fundadores de Tri. Este emprendimiento, pues emprendimiento hace 3 años y medio, y ahora esta realidad que tiene esos planes de expansión y tiene detrás esos capitales internacionales que la están llevando a pensar. No solo ya abrió en Perú, sino que va para Chile y sigue expandiéndose. Muchas gracias, Carlos, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por la invitación y por acá quedamos muy a la orden. Gracias. En Impacto Económico nos interesa saber cómo funcionan diferentes mercados. Uno de ellos es el artístico. Justo por eso Mauricio Reina nos hizo una nota muy especial para conocer en qué anda el mercado del arte en Colombia. En Impacto Económico tratamos de entender las dinámicas de distintos mercados, de distintos sectores del quehacer nacional y de la economía, por supuesto. Y uno que es muy interesante es el del mercado del arte en Colombia. En concreto, en este caso estamos con Eduardo Serrano, no necesita presentación, decano de la crítica de arte en Colombia, curador del Museo de Arte Moderno durante 20 años y tiene la generosidad de recibirnos en su propia casa. Eduardo, bienvenido a Impacto Económico. Bienvenido a usted, muchas gracias por esta invitación. Una pregunta que le nace a un lego como yo es si el mercado del arte en Colombia hoy todavía valora la pintura, con tantos medios, performances, happenings, cosas que pasan. ¿Todavía se valora la pintura en Colombia? Todavía se valora la pintura y no solo en Colombia, en todas partes. Yo acabo de llegar de las ferias internacionales y en todas partes hay mucha pintura, aunque por supuesto también hay mucho arte tecnológico, mucho arte pues de última creación o de última
inmersión en el mercado del arte, pero es muy difícil, para mucha gente le cuesta mucho trabajo comprar ese arte que no es de situar en una pared y que no es decorativo, digamos. Para ilustrar la vigencia o no de la pintura en el mercado del arte colombiano, agarremos un ejemplo relevante en esta coyuntura, Eduardo. Es el caso de Ricardo Balbuena, un pintor colombiano fallecido ya, pero que ahora está haciendo una muestra, se está presentando una muestra muy importante en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. ¿Qué representa Ricardo Balbuena en el arte colombiano? ¿Cuáles son sus rasgos fundamentales? Bueno, Ricardo Balbuena es un caso aislado en el arte colombiano. Él realmente no vivió mucho tiempo en Colombia. Sin embargo, su obra siempre tuvo impacto en Colombia, siempre la veíamos, siempre la conocíamos. Había algunos eventos en los cuales él participaba, colectivos. Su obra es muy... No es una obra muy comercial. Él nunca quiso ser muy comercial. Por el contrario, es una obra más bien triste, más bien melancólica, pero es una obra que mueve al observador muy claramente, porque es una obra en la cual Ricardo, al tiempo que plasmaba sus vivencias del mundo, de la vida, de la ciudad, también plasmaba su interior. Por eso es una obra expresionista, es una obra que llamamos expresionista, porque es su interior el que volcaba en sus cuadros. ¿Qué siente una persona que le ha entregado tanto al arte colombiano, viviendo en medio del arte colombiano? Pues yo me siento muy feliz en medio del arte colombiano. Primero porque el mundo del arte es un mundo bueno, es un mundo donde, a pesar de que hay pues resquemores y competencia, es un mundo que no hace daño, es un mundo que realmente lo que trata es de expresar sensibilidad, gusto, inteligencia, imaginación, de manera que esos puntos son los que realmente lo mueven a uno a coleccionar arte, a comprar arte o a recibirlo, porque la mayoría de las obras que yo tengo han sido donadas por los artistas a cambio de mis escritos y de mis trabajos con ellos. Un gran afortunado que los artistas le donen directamente a Eduardo Serrano, esta gran autoridad del arte colombiano, sus propias obras. Con ese ingenio, esa sensibilidad y esa capacidad, por ejemplo, de Ricardo Balbuena, quien tiene esta exposición en este momento en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Eduardo, muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. A usted muchas gracias, muy gentiles. Gracias. Bueno, como siempre, el tiempo se nos va volando en Impacto Económico y por hoy estamos dejando unas cosas claras sobre la mesa. Karen, ¿está claro cómo se compran acciones desde el teléfono? Mauricio, después de esa entrevista, clarísimo. Sin embargo, voy a descargarme la aplicación, voy a hacer la tarea y les cuento cómo me va. Ay, le vamos a hacer quiz la próxima semana, Karen, a ver si puede manejar esa aplicación de Trío o no la puede manejar. César, ¿cuál es el negocio hoy, miércoles? ¿Comprar camisetas de la selección o venderlas? Pues Mauricio, depende de cómo le vaya a la selección. Pues por ahora sería comprarlas, porque todo lo relacionado a la selección está a la baja, pues porque nadie tiene gran expectativa de que tal vez sí puedan clasificar. Ahí está el gran negocio que propone César, comprar camisetas de la selección que se están cotizando bajito, y si clasificamos nos volvemos millonarios todos. Esto ha sido Impacto Económico, aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Ustedes no dejen de acompañarnos nuevamente en 8 días.